A menudo se desacreditan las teorías del complot o de conspiración que se reproducen en la web por la sola razón de que se desestima que sectores de poder ejecuten planes encubiertos para lograr sus objetivos. Sin embargo, una inmensa cantidad de pruebas ha demostrado que las conspiraciones denunciadas, y desacreditadas, en el pasado, terminaron siendo operaciones encubiertas que se conocen muchos años después de haber sido llevadas a cabo. Una revisión de algunos documentos de Wikileaks realizada por la Agencia Pública de Brasil, muestra hasta qué punto las operaciones de inteligencia desatadas alrededor del mundo consiguen simular revoluciones como otras vistas en el pasado, dando a entender que la conspiración es una forma natural de ejercer el poder por parte de las grandes potencias. En el canto superior del documento, un puño cerrado estampa la marca de la organización. En el cuerpo del texto se lee: hay una tendencia presidencialista fuerte en Venezuela. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos trabajar sobre eso? Más abajo, el lector encuentra las siguientes frases: economía, el petróleo es de Venezuela, no del gobierno. Es su dinero, es su derecho, el mensaje debe ser adaptado para los jóvenes, no solo para los estudiantes universitarios, y las madres. ¿Qué quieren? Control de la ley, una policía que actúa bajo el mando de las autoridades locales. ¿Vamos a proveer los recursos necesarios para ello? El texto no está en español ni fue escrito por un miembro de la oposición venezolana. Escrito en inglés, fue producido por un grupo de jóvenes con base en el otro lado del mundo, en Serbia. El documento, Análisis de la situación en Venezuela, enero de 2010, producido por la organización Canvas, cuya sede se halla en Belgrado, figura entre los documentos de la empresa de inteligencia Stratfor filtrados por Wikileaks. La última filtración de Wikileaks, a la que tuvo acceso pública, muestra que el fundador de esta organización se escribía siempre con los analistas de Stratfor, empresa que combina periodismo, análisis político y métodos de espionaje para vender análisis de inteligencia a clientes que incluyen corporaciones como Lockheed Martin, Raytheon, Coca-Cola y Dow Chemical, para la cuales monitoreaba las actividades de los ambientalistas que se oponían a ellas, además de la Marina norteamericana. Canvas, sigla en inglés de Centro para el Conflicto y las Estrategias No Violentas, fue fundada por líderes estudiantiles de Serbia que participaron de la exitosa revuelta que derribó al dictador Slobodan Milošević en 2000. Durante 2 años, los estudiantes organizaron protestas creativas, marchas y actos que terminaron desestabilizando al régimen. Después, reunieron ese capital de conocimiento en manuales y comenzaron a dar clases a grupos de oposición de diversos países sobre cómo organizarse para derrotar al gobierno. Fue así que llegaron a Venezuela, donde comenzaron a entrenar a líderes de oposición en 2005. En su programa de televisión, Hugo Chávez acusó al grupo de golpista y de estar al servicio de los Estados Unidos. Es el llamado golpe suave, dijo. Los nuevos documentos analizados por Pública muestran que si Chávez no estaba totalmente en lo cierto, tampoco estaba totalmente errado. El origen serbio, fueron 10 años de organización estudiantil, durante los años 90, dice Ivan Marovic, uno de los estudiantes que participaron de las protestas contra Milošević, pero que no tiene relación con el grupo Canvas. Al final, llegó el apoyo del exterior. Sería tonto negarlo. Ellos tuvieron un papel importante en la etapa final. Sí, los Estados Unidos dieron dinero, pero todo el mundo dio dinero. Alemanes, franceses, españoles, italianos. Todos colaboraban, porque ya nadie más apoyaba a Milošević, declaró en una entrevista pública. Dependiendo del país, daban de un determinado modo. Los norteamericanos tenían un brazo formado por ONS muy activo en el apoyo a ciertos grupos. Otros países como España no tenían y nos apoyaban a través del Ministerio del Exterior. Entre las ONS citadas por Marovic están la National Endowment for Democracy, NED, una organización financiada por el Congreso norteamericano, la Freedom House y el International Republican Institute, IRI, ligado al Partido Republicano. Ambos cuentan con abultados financiamientos de la USAID, la agencia de desarrollo norteamericana que capitaneó los movimientos golpistas en América Latina en los años 60, inclusive en Brasil.
Todas esas son viejas conocidas de los gobiernos latinoamericanos, incluyendo a los más recientes. Fue el LIRI, por ejemplo, el que suministró cursos de entrenamiento político a los 600 líderes de la oposición haitiana en República Dominicana en 2002 y 2003. El golpe contra Jean-Baptiste Aristide, presidente democráticamente elegido, ocurrió en 2004. Investigado por el Congreso de los Estados Unidos, el LIRI fue acusado de estar detrás de 2 organizaciones que conspiraron para derribar a Aristide. En Venezuela, la ANED envió $877.000 a grupos de oposición en los meses previos al fallido golpe de Estado de 2002, según reveló el New York Times. En Bolivia, según documentos del gobierno norteamericano obtenidos por el periodista Jeremy Bigwood, socio de Pública, la USAID mantuvo un bureau para iniciativas de transición, que invirtió $97 millones en proyectos de descentralización y autonomías regionales desde 2002, fortaleciendo a los gobiernos estaduales que se oponen a Evo Morales. A preguntas de Pública, el líder de Canvas, SRDJ Popovic, dijo que la organización no recibe fondos gubernamentales de ningún país y que su mayor financista es el empresario serbio Slobodan Djinovic, que también fue líder estudiantil. Pero un PowerPoint de presentación de la organización, filtrado por Wikileaks, señala como socios de Canvas a LIRI y a Freedom House, que reciben abultados aportes de la USAID. Para el investigador Mark Weisbrot, del Instituto Center for Economic and Policy Research, de Washington, organizaciones como el LIRI y Freedom House no están promoviendo la democracia. La mayor parte del tiempo están promoviendo lo opuesto. Generalmente promueven las políticas norteamericanas en otros países, y esto significa la oposición a los gobiernos de izquierda, por ejemplo, o a los gobiernos que no gustan a los Estados Unidos. Fase 2, de Bolivia a Egipto vista a través del mismo PowerPoint, la actuación de Canvas impresiona. Entre 2002 y 2009, realizó 106 talleres con 1.800 participantes en 59 países. No todos están lejos del afecto norteamericano. Canvas entrenó a activistas, por ejemplo, en España, en Marruecos y en Azerbaiyán, pero la lista incluye a muchos de los que sí: Cuba, Venezuela, Bolivia, Zimbabue, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria e Irán. Según la propia Canvas, su actuación fue importante en todas las llamadas revoluciones de colores, que se esparcieron por los expaíses de la Unión Soviética en los años 2000. El documento señala como casos exitosos la transferencia de conocimiento al movimiento Khmer en 2003 en Georgia, grupo que lanzó la Revolución Rosa y derribó al presidente, una ayudita a la Revolución Naranja, en 2004. En Ucrania, entrenamiento de grupos que hicieron la Revolución de los Cedros en 2005 en Líbano, diversos proyectos con ONS en Zimbabue y una coalición de oposición a Robert Mugabe, entrenamiento de activistas de Vietnam, Tíbet y Burma, además de proyectos en Siria y en Irak con Grupo Pro Democracia. Y, en Bolivia, preparación de las elecciones de 2009 con grupos de Santa Cruz, conocidos como el grupo de más férreos adversarios de Evo Morales. Hasta 2009, el principal manual del grupo, Lucha no violenta, 50 puntos cruciales, ya había sido traducido a 5 lenguas, incluyendo al árabe y el farsi. Una de las acciones de Canvas que ganó mayor visibilidad fue el entrenamiento del liderazgo del movimiento 6 de abril, considerado el embrión de la primavera egipcia. El movimiento comenzó a ser organizado por Facebook para protestar en solidaridad con los trabajadores textiles de la ciudad de Maaya al-Kubra, en el delta del Nilo. Fue la primera vez que la red social fue utilizada para este fin en Egipto. A mediados de 2009, Mohamed Adel, uno de los líderes del 6 de abril, viajó hasta Belgrado para ser entrenado por Popovic. En los emails dirigidos a los analistas de Stratfor, Popovic se jacta de mantener relaciones con los líderes de ese movimiento, en especial con Mohamed Adel, que se tornó una de las principales fuentes de información respecto del levantamiento en Egipto en 2011. En la comunicación interna de Stratfor es mencionado con el código RS501. Acabamos de hablar con algunos de nuestros amigos en Egipto y descubrimos algunas cosas, informa él mismo el día 27 de enero de 2011. Mañana,
La hermandad musulmana llevará su fuerza a las calles, entonces puede ser aún más dramático. Nosotros obtuvimos mejores informaciones sobre estos grupos y cómo están organizados en los últimos días, pero aún estamos intentando mapear los documentos de Stratfor. Los documentos filtrados por Wikileaks muestran que Canvas actúa de manera menos independiente de lo que desea aparentar. En por lo menos 2 ocasiones, SRDJ Popovic contó por email que había participado en reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, CSN, del gobierno norteamericano. La primera reunión mencionada ocurrió el día 18 de diciembre de 2009 y el tema agendado era Rusia y Georgia. En la época, integraba el CSN un gran amigo de Popovic, en sus propias palabras, el consejero senior de Obama para Rusia, Misael Mukfaul, que hoy es embajador norteamericano en ese país. En el mismo encuentro, según relató más tarde Popovic, se trató el financiamiento de los opositores a Irán a través de grupos pro-democracia, tema de especial interés para él. La política para Irán es confeccionada en el CSN por Denis Ross. Tiene una función creciente sobre Irán en el Departamento de Estado bajo el secretario asistente John Limbert. Los presupuestos para programas pro-democracia en Irán aumentaron de $1,5 millones en 2004 a $60 millones en 2008. Después del 12 de junio de 2009, el CSN decidió neutralizar los efectos de los programas existentes, que comenzaron con Bush. Aparentemente, la lógica era que USA no quería ser visto intentando interferir en la política interna de Irán. USA no quiere dar una excusa al régimen iraní para rechazar las negociaciones sobre el programa nuclear, protesta el serbio, para quien el gobierno de Obama estaría actuando como un elefante en una tienda de vajilla, con su nueva política.